Y estos tumores de células germinales en la mujer, ¿cuál sería su contraparte en el varón? Tumores de tipo testicular, ¿entienden? Entonces, puede tener, si yo tengo un paciente de sexo masculino que presenta un tumor testicular y por esas casualidades de la vida le hago un examen en sangre y me sale que es beta HCG positivo, no quiere decir que esté embarazado, ¿no? Esa paciente, sino que produce un tumor testicular de tipo germinal. ¿Estamos igual? ¿Ya? Muy bien. Tengan en cuenta ese dato también que les estoy dando. Ahora, ¿cómo distingo yo del punto de vista ecográfico si un tumor es benigno o maligno? ¿O qué características pueden presentar? Y eso sí les presento acá porque sí les pueden preguntar. Primero, que sea una imagen eh, generalmente su gran mayoría quística. Tira más para benigno que maligno. Sólido quística, generalmente en los teratomas benignos. Segundo, que no tenga papilas a nivel del contenido quístico. Que solamente la estructura interna sea líquida. Que el tamaño sea menor de 10 centímetros. Que sus paredes sean finas, no sean gruesas y que no tenga tabiques. Y lo más importante, que no tenga ascitis esa paciente. ¿Estamos de acuerdo? Todo lo contrario, si es una paciente con ascitis, con paredes gruesas, tabicadas, tamaño mayor de 10 centímetros, estructura semisólida, presencia de papilas, ¿no? Generalmente puede ser más maligno que benigno. ¿Me dejo entender? ¿Y cuál sería el manejo de una masa anexial? Va a depender. Y acá está más o menos lo que quiero que entiendan. Una masa anexial va a depender de la edad de la paciente. Entonces, vamos a ver, ¿es una paciente en edad reproductiva o es una paciente posmenopáusica? Si es una paciente en edad reproductiva hay que ver si es sintomática o asintomática. Veamos que son las asintomáticas, son las que no tienen ningún tipo de síntoma. No hay dolor, no hay molestia, simplemente se hizo un chequeo, un control ecográfico, porque la paciente, bueno, quiere hacer su control ecográfico y le encuentran un quiste. Y una imagen quística, y es menor de 10 centímetros y es de la característica simple. ¿Cuándo digo que es simple? Cuando es de bordes regulares, ¿estamos de acuerdo? No hay papilas, el contenido es líquido, no hay tabiques, no hay... Es agua pura, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hago en este caso? En este tipo de quistes, en dar observación, ¿cuánto? 6 a 8 semanas. Si en 6 a 8 semanas le hago un control, algún grupo resuelve espontáneamente. ¿Se ha dado eso? Sí, se ha dado eso. No le den anticonceptivos, por favor. ¿Ya? No le den anticonceptivos para esos quistes. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y si persiste en aumenta, esa paciente va a la paroscopía. Pero les hago aclaración, es una paciente en edad reproductiva asintomática y con un quiste simple menor de 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Si fue una paciente en edad reproductiva con dolor pélvico y con un quiste mayor de 5 centímetros, ¿qué se hace? Esto, de frente, la paroscopía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó claro? Para observarla, hacerle seguimiento 6 a 8 semanas, tiene que ser estas características. Edad reproductiva asintomática, quiste simple menor de 10 centímetros. Ese es uno. Y en la posmenopáusica, ¿cómo es el manejo? Tiene que ser asintomática, sí. Un quiste, algunos dicen 3, otros 5. Pues digamos 3, 5 centímetros. Y su CA 125 tiene que estar normal. Tiene que tener estas 4 características. ¿Estamos de acuerdo? Si tiene esto, le hago observación. Puede resolver como que puede persistir. Y si persiste o aumenta, le hago una laparoscopía. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Enfermedades venidas de la mama, básicamente tenemos lesiones que no son de tipo proliferativa, no son invasivas, ¿estamos de acuerdo? No avanzan rápido, ¿no? Y pueden clasificarse como la enfermedad fibroquística de la mama, trastornos de los ductos mamarios como la ectasia ductal, la hiperplasia epitelial ductal leve, o tumores del estroma como los fibroadenomas o los tumores filoides. También hay algunas lesiones proliferativas pero que no presentan atipia, como la adenosis esclerosante, el papiloma intraductal, la hiperplasia ductal moderada, o las lesiones proliferativas con algún tipo de atipia, como la hiperplasia lobular atípica y la hiperplasia ductal atípica, ¿no? Cuando una paciente con una enfermedad benigna de la mama tiene una lesión no proliferativa, el riesgo de desarrollar cáncer en 25 años es del 4%, es bajísimo. Una lesión proliferativa sin atipia es del 8%, pero una lesión proliferativa con atipia asociada a historia familiar, la posibilidad es del 40%, es mucho mayor.
Entonces estas son las lesiones, como decir, vendrían a ser las lesiones premalignas más importantes del tejido mamario. No son malignas, son benignas, pero se consideran que tienen alta posibilidad de transformarse en malignas en el paso del tiempo. Muy bien. Hablemos de la enfermedad fibroquística de la mama. Es una condición en la cual hay engrosamiento e induración de la mama, generalmente doloroso. O sea, la enfermedad fibroquística de la mama duele y puede ser durante los ciclos menstruales. ¿Cómo se da? Es irregular, a veces un dolor irregular a nivel de las mamas, la presencia de microquistes o macroquistes a nivel ecográfico, dolor mamario o secreción por el pezón, ¿no? Muy bien. Entonces, esas son las características clínicas. La incidencia máxima es entre los 30 a 40 años de edad. ¿Estamos de acuerdo? En realidad la enfermedad fibroquística de la mama no es una enfermedad, tiene ese nombre, enfermedad fibroquística, pero no viene a ser una enfermedad, sino es un cuadro sindrómico, donde hay cambios fibroquísticos que ocurren durante toda la vida reproductiva de la mujer y tienen una etiología de tipo hormonal. O sea, ¿por qué se producen los quistes mamarios, en pocas palabras? Por un desbalance hormonal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuál es el desbalance hormonal? Hay una correlación, la mama, si bien es cierto no es un órgano reproductor, pero sí recibe el estímulo de la hormona estrogénica y de la estoma progestacional, ¿estamos de acuerdo? De la progestágenos. Entonces, el balance a nivel de la actividad de esas dos hormonas en la mama generan pues un cuadro de bienestar, por decirlo así, que no hay ningún tipo de patología. Cuando más predomina la actividad estrogénica sobre la mama, sobre la actividad progestacional, empieza a haber retención del líquido con distensión de los vasos, ¿estamos de acuerdo? Y por lo tanto la consiguiente conllevación al dolor, ¿no? Entonces, cuando mayor actividad estrogénica hay, mayor dolor se va a producir. Entonces, ¿qué puede llevar a mayor actividad estrogénica? Por ejemplo, que haya unas dietas importantes como que se utilicen elementos como la metilsantinas, el café, la Coca-Cola, el chocolate. Entonces, una paciente que tiene enfermedad fibroquística en la mama y que presenta mastalgia, no debería tomar ese tipo de elementos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el rol de la hormona cómo se llama, en ese tipo de dolor? Que hay justamente fluctuaciones de la concentración plasmática a nivel de las gonadotropinas y las hormonas ovéricas. La balanza hormonal, ¿cómo se da? Primero por exceso de estrógenos, el uso de anticonceptivos en algunas mujeres, o terapia de reemplazo hormonal en otras. Deficiencia de progesterona, ¿no? Bajos niveles de andrógeno y niveles altos de prolactina. Muy bien. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo debería estar enfrentado el tratamiento de la enfermedad fibroquística de la mama? ¿El tratamiento es médico o quirúrgico? Médico, muy bien. Entonces, primero, puede haber una resolución espontánea en el 20, 25, 50% de los casos. O sea, no hay necesidad de ningún medicamento. Haces controles posteriores, no hay quistes. Hay un componente psicológico, sí, se les da tratamiento psicológico. Hay un componente nutricional, claro, y se excluye los acetilsantinas de la dieta, por ejemplo. Y como faltan ácidos grasos importantes, más bien se recomienda que en la dieta se dé ácidos grasos, sobre todo los poliinsaturados, como el ácido linoleico, ¿no? Y hay una mejoría con solamente este detalle en un 60% de las mastalgias cíclicas. En algunos casos requiere el uso de inhibidores de la ciclooxigenasa, que pueden ser los no selectivos como el ibuprofeno, el diclofenaco o los selectivos pues, como el Prexig, el Arcoxia, ¿no? Ese está al gusto del médico que receta y de la paciente de su bolsillo. Como hay un desbalance hormonal, ¿qué es lo que recomendamos? Tratamiento hormonal. Como hay disminución de estrógenos, bajamos un poco suplementamos con el danazol, que es un andrógeno atenuado, o el tamoxifeno, porque como hemos dicho hay una actividad estrogénica aumentada, damos el tamoxifeno, que es un antagonista estrogénico. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y había un medicamento, antes de que pase a la siguiente parte, había un medicamento que es que lo traía un laboratorio que se llama Biopaz, que es la progesterona, pero de acción tópica, o sea, en gel. Hemos visto que el problema de la mastalgia, pues de la enfermedad fibroquística de la mama, es por desbalance hormonal, exceso de estrógenos o déficit de progesterona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el usar tratamiento hormonal como esto o esto tiene sus desventajas, porque también no solamente actúa sobre la mama, sino sobre otros órganos. No sé si me dejo entender. Entonces, dar danazol, dar tamoxifeno, si bien es cierto le va a mejorar la mastalgia, pero el problema es que va a generar efectos adversos en otros órganos, sobre todo a nivel uterino. Es un decir, ¿no?
o a nivel pues de la piel de la mujer, de la paciente, o a nivel óseo, ¿comprende? Entonces, lo que se trataba de hacer es dar medicación de acción local, ¿no? Y en ese caso se daba la progesterona de acción local, que es el progestogel, pero ya no lo están trayendo, no sé por qué problema. Problema de cuestión simplemente de aduana, no es una cuestión médica. Ahora, ¿se puede hacer este tratamiento quirúrgico en la enfermedad fibroquística de la mama? No está considerado inicialmente, pero en algunos casos, como por ejemplo un nódulo sospechoso de malignidad, o que tú al aspirar el contenido líquido del quiste encuentres un líquido sanguinolento, sí considera un tratamiento quirúrgico, o sea, una excisión quirúrgica del quiste, ¿estamos de acuerdo? O si tienes un quiste persistente después de haberlo aspirado, también poder considerar pues un tratamiento quirúrgico. O si tienes una paciente que tiene enfermedad fibroquística en la mama con historia de cáncer de mama, puedes hacer una excisión y mandar a estudio histopatológico. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿cómo sería el manejo de un quiste? Un quiste se punciona, generalmente se recomienda la punción cuando son quistes grandes, ¿no? Obviamente cuando son quistes pequeños no, los macroquistes. Y cuando hablamos de macroquistes por encima de 2 centímetros o de 20 milímetros, ¿estamos de acuerdo? Entonces veo, punción del quiste, ¿y hay contenido hemático? Sí, o hay contenido hemático, no. Si no hay contenido hemático, vamos a ver que si el quiste desaparece solo. Entonces, si dice sí y está en edad premenopáusica, o si dice no, en ese caso se hace una mamografía y considera una biopsia quirúrgica para descartar un cáncer intraquístico, porque sí existe el cáncer intraquístico, ¿no? Si es una mujer premenopáusica y no desaparece, si desaparece el quiste, vamos a ver si no requiere revisión o si requiere revisión. Revisamos a las 3-6 semanas y vamos a ver si persiste. Si persiste o no ha desaparecido, se hace este mismo control mamográfico y considera biopsia quirúrgica. Si el contenido es hemático, ese se manda a citología líquido, se pide mamografía, eco con biopsia, ¿no? ¿Cómo se llama? Y posiblemente considerar retirar el quiste, ¿no? Muy bien. Enfermedades benignas de la mama que son de naturaleza nodular o tumoraciones sólidas. Tenemos la fibroadenoma o el cistosarcoma filoide. Acá se me coló este, ¿no? ¿Qué es el fibroadenoma? Es un tumor benigno más frecuente en la mama. Se origina de los elementos fibrosos y epiteliales de los lóbulos de la mama, o sea, del tejido graso, en pocas palabras. Es la tumoración más frecuente en la mujer entre los 15 y 30 años de edad. No se desarrolla durante la vida reproductiva. Pueden permanecer pequeños y no palpables, o sea, latentes, y crecer posteriormente por influencia estrogénica, por ejemplo, embarazo o terapia de reemplazo hormonal. Muy bien. ¿Y cuál es el tratamiento del fibroadenoma? Si es una lesión palpable, dolorosa, la extracción es excisión, ¿estamos de acuerdo? Biopsia excisional, o sea, sacar todo el tumor y mandar a estudio patológico, histopatológico. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el tratamiento. Si son asintomáticos, pequeños y no deforman el aspecto cosmético de la mama, se puede hacer seguimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, son tumores menores de 1 centímetro, bien difícil que tú los puedas sacar. No sé si me dejo entender. O si son múltiples quistes, múltiples fibroadenomas, son como 3, 4 fibroadenomas en una mama. Imagínate 3, 4 cortes en la paciente. El efecto cosmético va a ser importante. En ese caso es preferible hacer seguimiento ecográfico y control ecográfico cada 6 meses, dependiendo, pues, ¿no? También del contexto y la historia de la paciente, los antecedentes. El cistosarcoma filoide, la mayoría son benignos. El 10% puede ser maligno. Ocurre en la adolescencia hasta los 30-40 años de edad. La presentación clínica es una masa no dolorosa en la mama, ¿no? Puede haber ganglios palpables, pero son por hiperreactividad, no por metástasis. Y el tratamiento sí es quirúrgico. Excisión amplia con márgenes libres, o sea, sacar el tumor y aparte tejido sano alrededor del tumor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser el tumor más márgenes libres, o sea, más márgenes de tejido sano? ¿Por qué? Alrededor. ¿Saben? El tumor filoide se parece a una hoja de cebolla, con sus raíces y todo. Si tú sacas el tumor, puedes que estés dejando las raíces diseminadas a los costados del tejido sano. Y esa lesión te puede recidivar. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ser una excisión con tejidos, con márgenes, tejido sano amplio alrededor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tiene que ser tumor con algo de tejido sano para decir, bueno, sí lo sacó completo. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo tengo un nódulo mamario palpable, ¿cuál es el manejo? Vamos a ver, primero si es sólido o es quístico. Si es sólido, hago una punción con aguja fina o una biopsia quirúrgica. Y puedo mandarlo a histología o no lo puedo mandar a histología, ¿no? Si la histología es negativa para tumor maligno,
simplemente es observación y control de rutina según los factores de riesgo. Pero si la histología es positiva, evaluación en relación pues al comité de decisiones, o sea, al acuerdo al especialista, ¿no? Y el tratamiento definitivo, pasar al especialista. Si es un tumor quístico, lo punzo. No hemático, hemático o una masa sólida residual. ¿A qué me refiero? Saco líquido, pero no es sangre. Ah, perfecto. Control de rutina. Si el nódulo persiste, procedo a una biopsia quirúrgica o extirpar. Les vuelvo a repetir. Si saco sangre o si saco una masa o un líquido que no es sangre, pero después de sacar queda un tumor sólido residual, no sé si me dejo entender. O sea, pincho el quiste, saco el líquido y me queda así, palpo y veo que queda algo sólido. Si se da esa situación que es sangre o queda una masa sólida residual, tengo que hacer un estudio histopatológico con biopsia y todo lo demás. Y de acuerdo a lo que salga, vamos a hacer un tratamiento definitivo. Mayor de 2 centímetros para explicar, sí, sí. ¿Ya? En líquido, estamos hablando en el tema quístico, cuando es con líquido. Pues si es sólido, se te recomienda, dependiendo de la edad, si es una mujer joven con características benignas, lo puedes seguir, pero si es una paciente mayor de 30 años, púnsala. ¿Ya? Púnsala. Y acá, miren, vemos, masa sólida, compatible con fibroadenoma, clínicamente sospechoso o clínicamente benigno. ¿Ya? Si es una clínicamente benigno, puedes hacerse una biopsia excisional, es una posibilidad. O sea, sacarlo todo y mandarlo a estudiar. O puedes hacer una mamografía. Si en la mamografía tú visualizas lesiones que se visualizan, sí, y si tiene aspecto benigno o si tiene aspecto maligno. Si la lesión se visualiza, no lo visualizas, haces una biopsia quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una lesión clínicamente sospechosa, mamografía y punzamiento y posiblemente cirugía. Muy bien. Y una lesión compatible con fibroadenoma le puedes hacer de frente exéresis sin necesidad de punzarlo. No sé si me dejo entender. Muy bien. Si tiene una lesión de aspecto benigno, tú le puedes hacer un aspiradito, por si acaso, una lesión según la visualización mamográfica. Y puede ser benigno, puedes tener muestra insuficiente, atipia celular o malignidad. Si es benigno, seguimiento. Si es muestra insuficiente, puedes repetir o sacar completa la lesión y mandar a histopatología. Si hay atipia celular, tienes que sacar toda la lesión. Y si hay malignidad, también sacar toda la lesión. Hablemos sobre cáncer de cervix, que es otro que van a preguntar bastante. Lo más importante, factores predisponentes. O sea, ¿cuáles son los factores de riesgo? Un bajo nivel sociocultural, un inicio de actividad sexual a edad temprana, varios embarazos, múltiples compañeros sexuales, infección por PVH, otras infecciones de transmisión sexual, el uso de anticonceptivos orales. Acá pongo un asterisco, todavía es sujeto de controversia. Algunos textos lo mencionan, San Marcos lo menciona, otros no. ¿Me dejo entender? El tabaquismo, de hecho, la infección por VIH y el déficit de vitamina A y C. Todo eso sí está asociado a cáncer de cuello uterino. Pero si se dan cuenta, para que haya cáncer de cuello uterino, ¿qué tiene que haber primero? Infección por PVH, perfecto. ¿Basta con una infección? O sea, con un episodio de infección nada más, porque en realidad si yo les hago un control, como te digo, alguna vez en algún momento de su vida, la mayoría tiene el 95% ha tenido algún tipo de infección por PVH. Pero no todos hacen cáncer, ¿sí o no? Perfecto. Muy bien, exactamente. Es la exposición persistente, crónica de la infección por PVH en el tiempo. A más tiempo que persiste la infección, mayor posibilidad de que ese virus con capacidad oncogénica, sobre todo lo hemos dicho, ya lo he visto en la clase anterior, lo que hemos venido, ¿cuáles son? Principalmente el 16 y el 18, pero le he mencionado varios tipos, ¿sí o no? Ya. Incorpore su ADN al genoma del epitelio cervical, ¿estamos de acuerdo? Incorpore y produzca transformaciones que van a darse con replicaciones en el tiempo. Muy bien, perfecto. Pregunto yo, cuando una paciente se infecta con VIH no, PVH, o sea, infección del virus papiloma humano, ¿no? En un episodio, ¿va a durar durante toda la vida o el virus se autolimita? El sistema inmunológico de la paciente lo va a autolimitar. ¿Saben eso? Sí, se autolimita. Muy bien. ¿Y en cuánto tiempo? O sea, sin necesidad de hacer nada, con solamente el sistema inmunológico competente de esa paciente, 9, 12 meses se autolimita. Por eso a la paciente que tiene por una prueba de PCR infección por PVH, no se le hace pues ningún examen más que se le dice repite la prueba a los 12 meses. Porque teóricamente en 12 meses ya debería el cuerpo de la paciente
sistema inmunológico autolimitar la infección. ¿Les quedó claro? Muy bien. Si persistiera después de los 12 meses, quiere decir que ahí hay un factor condicionante en la persistencia de la infección, que puede ser la conducta sexual de la paciente, o su sistema inmunológico está deprimido, o hay otros factores de riesgo como lo que le estoy mencionando, la paciente sea fumadora, no sé si me dejo entender, una fumadora impertinente. A esa paciente que vuelve a persistir en la infección de PBH después de los 12 meses se le pide una colposcopía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué les dije? Porque yo no trato la infección, o sea, yo no le voy a dar un medicamento para tratar la infección, lo que yo voy a tratar es la transformación que va a producir ese PBH en las células cervicales, ¿estamos de acuerdo? Del cuello uterino, en las células. Si ya produce una transformación, un tipo de lesión, esa lesión tengo que tratarla. ¿Y cómo puede ser? La puedo quemar, o sea, electrofulguración, la puedo excindir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? O simplemente la puedo observar, dependiendo del grado de lesión, del tipo de lesión y la severidad de la lesión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una de las características de este es que tiene un cáncer preinvasor, comúnmente es asintomático. El sangrado genital anormal es uno de los síntomas que puede presentar la paciente. Es un dolor radicular, o sea, un dolor referido a las piernas, más o menos, ¿me dejo entender? Puede haber, cuando ya en estadios más avanzados, un linfedema de extremidades afectadas, ¿ya? Y ese dato es importantísimo. Menos del 10% de carcinomas epidermoides desarrollan metástasis de distancia. O sea, en una afectación pulmonar, una afectación hepática es poco probable. Generalmente el crecimiento o el avance es por vecindad, sino por contigüidad. ¿Les quedó claro? Estadios. Muy bien, vamos. Ya no existe en el estadio el cáncer in situ. Sáquense este esquema del cáncer in situ. O es LIE de bajo grado, como lesión preinvasiva, o LIE de alto grado, o NIC1, NIC2 o NIC3, si quieran llamarlo. Todavía conservar esa. ¿Estamos de acuerdo? Y se acuerdan que decían NIC3, después venía cáncer in situ, después recién en los estadios. El cáncer in situ ya no está, porque se contrapone con lo que es un cáncer. ¿Un cáncer qué es? Una enfermedad invasiva, ¿sí o no? Y si tú dices cáncer in situ, ¿qué está diciendo? Una enfermedad localizada, entonces no tiene comportamiento todavía neoplasia. Es más, para que pase del estadio del NIC3 al estadio 1A, no tampoco se da de la noche a la mañana, tiene que pasar un buen tiempito, entre 1 o 2 años, dependiendo también del sistema inmunológico de la paciente. ¿Estamos de acuerdo? Por eso yo digo que a una paciente llega a tu consultorio con un estadio de cáncer avanzado, es un poco ya de descuido de la paciente. Y por ese mismo motivo, el bajo nivel sociocultural es un factor predisponente, porque la paciente pues o desconoce o no tiene la capacidad de acceder a los medios de screening adecuado, no tiene dónde irse a hacer un Papa Nicolau. En provincia, los que han tenido la oportunidad de hacer su serón en provincia, en trabajar, ¿cuánto demora en darle el resultado de un Papa Nicolau a una paciente que se lo hace? Mínimo, en el mejor de los casos. ¿Cuánto? Un mes, ¿no? En capital de ciudad, ¿no? Pero si una paciente que viene bien adentro, a veces hasta 3 meses, en darle 6 meses, perfecto, ¿se dan cuenta? Ya cuando le dan su otro resultado tiene que hacer su otro screening todavía, ya coincide con su siguiente control. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? ¿Saben cuál es el punto de quiebre para lo que es el inicio de la actividad sexual a la edad temprana? Según estudios de medicina basada en evidencia, o sea, estudio estadístico. O sea, una paciente que comenzó su actividad sexual antes de los 16 años tiene mayor riesgo que una que comenzó antes, pues, después de los 16 años. O sea, el punto de edad es 16 años. ¿Cuál es el número de parejas como punto de quiebre? Por encima de 4 parejas, dicen algunos, ¿no? Algunos dicen, me salvé, tuve 3 nada más, dicen ya. Perfecto. Muy bien. Y es 4 en total, no por año, por si acaso. Ya no. Así que lo suman nomás con confianza. Muy bien. O la otra, la persona, la mujer es de su casa, tranquila, pero el compañero con el que está, bueno, es el bandido, entonces también es otro factor de riesgo. ¿Comprenden? Muy bien. Entonces, acuérdense, el estadio son 1, 2, 3 y 4, pero el estadio 1 tiene dos subestadios, que es el 1A y el 1B. Y el 1A tiene 2 subestadios y el 1B tiene 2 subestadios. Y es importante, porque el pronóstico y el tratamiento va a variar. Entonces, vamos. El 1A, cuando el carcinoma es estrictamente limitado al cuello, se debe descartar la extensión al cuerpo uterino. El 1A, cuando es el carcinoma invasivo, solo se identifica por microscopía, no hay lesión macroscópica. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? La invasión se limita al estroma con una profundidad máxima de 5 milímetros y no más de 7 milímetros de ancho. Entonces tienes estadio 1A, que es no más de 3 y no más de 7 de ancho. Y estadio 1A2, 1A1, que es no más de 3
Y estadio 1 a 2, que es de 3, pero no pasa de 5. El ancho sí es igual, no mayor de 7. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto, les quedó claro. En cambio, la 1B es una lesión clínica limitada al cuello uterino, pero ya una lesión mayor de esta extensión, o sea, mayor de 7 milímetros de ancho y mayor de 5 milímetros de profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y se llama 1B1 cuando la lesión no es mayor de 4 centímetros, o sea, no es visible, pero no más de 4 centímetros. Y 1B2 cuando la lesión es más de 4 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? Estadio 2, el carcinoma se extiende más allá del cervix, pero no se ha extendido a la pared pélvica, solamente afecta a la vagina, pero no al tercio inferior, o sea, al tercio superior de la vagina nada más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, estadio 2A, porque lo dividen en 2A, no hay afectación obvia de parametrios. ¿Qué son parametrios? Son los ligamentos del cuello que se encargan del soporte, el útero sacro, los cardinales, todos los que se encargan del soporte, los uretes, todo lo que están a los costados del cuello uterino, se llama parametrio. Todo ese tejido circundante alrededor del cuello uterino se llama parametrio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay afectación obvia de parametrios, 2/3 de la parte superior de la vagina se encuentran afectados. En cambio, en el 2B ya hay afectación obvia de parametrios. ¿Estamos de acuerdo? En el 3, ¿cuál es el problema? Que ya se extendió a la pared pélvica, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? El tumor afecta al tercio inferior de la vagina ya. ¿Estamos de acuerdo? Y se deben incluir a todos los casos con hidronefrosis o insuficiencia renal, a menos que se sepa que se deban a otras causas. Si tú tienes una paciente con hidronefrosis o función renal disminuida, ya posiblemente es un 3. Ahora, el 3 se divide en A o en B. En A cuando es sin extensión a la pared pélvica, pero sí afecta al tercio inferior de la vagina. En cambio, en el 3B ya hay extensión de la vagina con hidronefrosis o insuficiencia renal. En el 4 ya cuando se ha extendido más allá de la pelvis, afectando clínicamente la mucosa vesical o rectal. El 4A cuando está simplemente fuera de la vagina, fuera del útero, pero en órganos intrapélvicos, como por ejemplo el recto o la vejiga. ¿Estamos de acuerdo? Y 4B ya cuando son órganos a distancia, pues, ¿no? El hígado, el pulmón, pero es raro, como le vuelvo a repetir. Si les preguntan a ustedes en el examen cuál es el factor pronóstico más importante en el cáncer de cuello uterino, porque ese se les pueden preguntar, ¿cuál sería? No es el estadio clínico, es el tamaño del tumor. A más tamaño, peor pronóstico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Acuérdense, para clasificar al cáncer, los estadios hay una clasificación clínica. Basta con visualizar y con su tacto. Tacto vaginal y su tacto rectal. ¿Me dejo entender? En el tacto rectal, ¿qué evalúo? Ya, afectación del recto, obviamente. ¿Qué más voy a evaluar? Parametrios. ¿Ya? Su dedito al recto y se ponen a los costados de la pared pélvica para ver si los parametrios están afectados, ¿no? Aparte de otros estudios de gabinete para ver la extensión de la enfermedad fuera de las zonas extrapélvicas, ¿no? Teleradiografía de tórax, urografía excretoria, TAC, resonancia magnética, bueno, ya sabes. El tratamiento. El tratamiento va a depender del estadio. ¿Estamos de acuerdo? Un cáncer microinvasor, o sea, 95% de los casos curan con cirugía, o sea, la histerectomía total. Y aquí le llamamos cáncer microinvasor, eso es importante. Hasta el estadio 1A1. Ese le llaman estadio cáncer microinvasor. ¿Ya? Porque les puede venir el cáncer microinvasor, se refiere al estadio 1A1. ¿Ya?